Vamos por el principio y comencemos hablando de los aborígenes australianos, ya que el descubrimiento de Australia empieza con la presencia de estos pueblos en ese territorio. Los primeros pueblos originarios de Australia se calcula que llegaron hace unos 50.000 años desde el suroeste asiático en barco. Eran cazadores y recolectores, y en la época de la colonización se calcula que eran cerca de 1.000.000 los que vivían plácidamente en Australia. Se distribuían en 300 clanes y hablaban entre todos ellos más de 250 idiomas y más o menos 700 dialectos. Cada uno tenía una conexión especial con un territorio en específico, aunque viajaban frecuentemente para buscar agua, frutas y verduras. Hasta aquí teníamos a un pueblo aborigen en unas tierras lejanas de las que poco se había oído hablar, hasta la llegada del explorador James Cook. En el año de 1770, Cook tomó posesión del sudeste de la Australia, en nombre del rey de Inglaterra. A partir de ese momento, el territorio se utilizó como centro penitenciario de presos procedentes de Gran Bretaña. El primer asentamiento fue el 26 de enero del año 1788 en Sydney, y por ese motivo, ese día es conocido hoy en día como el Día de Australia. En 1790 llegaron los colonos libres para poblar la región y de ese modo desplazando a los aborígenes por culpa de la confiscación de tierras y de las enfermedades por las que pasaron. Durante 1820, los soldados y los presidiarios libres convirtieron a las tierras en granjas, diciéndose que quien viajara a Australia las encontraría baratas, además de tener diferentes oportunidades de empleo en ellas. Allá por el año 1851 se descubrió la presencia de oro en Nueva Gales del Sur y en Victoria, lo que supuso que muchos buscadores de oro viajarían a Australia a probar suerte con sus pesquisas. Por este motivo, este periodo es llamado la fiebre del oro. Lo cierto es que gracias a estos yacimientos de oro, las ciudades de Melbourne y Sydney se vieron muy beneficiadas, y por el año de 1880 estas dos ciudades se convirtieron en urbes modernas y elegantes. Esto aún se mantiene. Melbourne y Sydney continúan siendo ciudades grandes y cosmopolitas en las que los extranjeros logran sentirse como en casa. Fue a principios del siglo XX que Australia, formada hasta entonces por un conglomerado de colonias y de estados autónomos, se unió formando lo que conocemos hoy en día como el país de Australia. En 1901, los distintos estados acordaron en un referéndum constituirse en federación y escogieron la primera bandera australiana en común, cargada de mucho simbolismo. En 1827 se inauguró el Parlamento de Canberra, cuya ciudad había empezado a formarse en el año de 1913, año en que se convirtió también en la capital de Australia. Casi todas las fases en el descubrimiento de Australia tienen sombras, y esta fue otra de ellas, ya que participó en la Primera Guerra Mundial, con un ejército propio y como aliado de los ingleses, y fueron unos 400.000 voluntarios los que Australia envió a esta guerra, de los cuales unos 60.000 murieron en combate. Los años 20 dieron un contraste muy grande a la historia de Australia en estos momentos, ya que pasaron de la Guerra Mundial a unos años prósperos donde hubo un verdadero cambio en la economía, donde la gente compraba automóviles, el mundo cinematográfico y el del jazz comenzaron a vivir sus primeros pasos en suelo australiano. En la Gran Depresión, en el año 1929, muchas instituciones financieras decayeron y fue el tiempo de las divisiones sociales y económicas.
Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, en la que las Fuerzas Armadas australianas contribuyeron en gran medida a la victoria de los aliados en Europa, Asia y el Pacífico, aunque fueron atacados duramente por los japoneses. A partir de aquí, la historia del descubrimiento de Australia se dulcifica un poco. Cuando terminó la guerra, fueron muchos inmigrantes de toda Europa y Oriente Medio los que viajaron a Australia en busca de empleos en el sector manufacturero, donde las mujeres también empezaron a tener cabida. En los años 50 empezaron a desarrollarse importantes proyectos, como lo fue por ejemplo el proyecto hidroeléctrico de las Montañas Nevadas. En los años 60 empezó un periodo de muchos cambios políticos, y uno de los más importantes fue la decisión de incluir en el censo a los aborígenes australianos que siguen viviendo en Australia. Durante los años 70 se eliminó el servicio militar obligatorio y se estableció un sistema público de salud universal y también gratuito. De los años 80 en adelante, fueron varios gobiernos de coalición o laboristas que promovieron y realizaron diferentes reformas, como por ejemplo Hawke y Keating, que llevó a cabo la reforma por la que desregularizaba el sistema bancario y lanzaba el dólar australiano. Más tarde, un gobierno de coalición liberal y nacional aprobó varias reformas, entre las que se incluía la fijación de impuestos en los sistemas de relaciones industriales. En 2007, Kevin Rudd, liderando el Partido Laborista, fue elegido para reformar el sistema de relaciones industriales en Australia, las políticas sobre el cambio climático y varias reformas en la sanidad y en la educación. Y bueno, no podemos hablar de la historia del descubrimiento de Australia sin hablar un poco sobre su bandera. Y es que la bandera de Australia está formada por una serie de estrellas a su derecha que se refieren a una constelación que es fácilmente visible desde cualquier punto del país, llamada Cruz del Sur. Luego, las franjas rojas y blancas de la izquierda que representan la bandera inglesa, ya que Australia fue colonia del Reino Unido. Por último, tenemos la estrella de 7 puntas que se encuentra en el lado izquierdo en la parte inferior, que representa los 6 estados y la Federación Australiana, con 7 puntas, una representando a la Federación y las restantes a los estados, que son New South Wales, Queensland, Victoria, Tasmania, South Australia y Western Australia. Esta bandera fue aprobada en un concurso que lanzó Melbourne en el año de 1901.